Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones para todos los hermanos, hermanas, siervos y siervas de Dios. En esta ocasión corresponde el capítulo 27 y vamos a volver un poco al tema de la continuación de la creación del hombre, ya que hicimos un paréntesis en eso porque grabamos 2 o 3 capítulos que en el propósito del Señor era necesario hacerlo, como lo del gran terremoto que viene, el mensaje de que Jesús es el león de Judá que juzgará principalmente a la desobediencia de los líderes y así también algo otro capítulo que no tenía la continuidad de la creación del hombre. Esta vez, hermanos, habiendo ya visto la creación del hombre y de dónde nació o era la mujer que conoció Caín, si no me equivoco ese es el capítulo 23 o 24, hoy día vamos a ver un tema, hermano, muy importante que ocurrió a partir de Set. Por eso el nombre del capítulo 27 es La generación a partir de Set. Y vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor, ahí en Génesis capítulo 5, del versículo 1 al versículo 8. Bendito Dios. Vamos a acudir a la ayuda de los lentes para una mejor lectura. Bendito Dios. Dice Génesis capítulo 5, del versículo 1 al versículo 8. Bendito Dios. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Bendito Dios. Amados hermanos, en algunos de los momentos cuando vimos justamente la creación del hombre, dimos a ver, como así está establecido, que en el capítulo 1, del versículo 26 adelante, está la etapa posterior al capítulo 2, donde ahí Dios crea también a Eva. Bendito Dios. O sea, las cosas no están escritas, hermano, 100% correlativas. Porque yo acabo de leer
del capítulo 5 de Génesis, del versículo 1 al 8. Pero sin embargo, antes de lo que yo leí, en el capítulo 4, dice del versículo 25 y 26, los últimos dos versículos del capítulo 4, que se refiere al tema de lo ya leído, y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Bendito Dios. Set significa sustitución. Bendito Dios. Sucede, hermanos, como en ese capítulo donde es subtitulado La creación del hombre y de dónde salió la mujer que conoció Caín. Ahí fue dado a conocer un misterio maravilloso: la multiplicación de los hombres, tantos hombres, tantas mujeres, a partir de Eva, y de esos cuerpos, tantos hombres, tantas mujeres, que Dios unió, de esos cuerpos la tierra comenzó a poblarse, y a ellos Dios les entregó el mar con todo lo que produce, y la tierra con todo lo que produce, porque, como dice el versículo 2, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Porque, como lo dijimos en ese capítulo, cada varón fue un Adán más, y cada Eva fue una de las multiplicadas, fue una Eva más, similares en todo. La única diferencia, que no eran de una santidad tan grande como lo fue Adán y Eva hasta que cayeron en transgresión. Bendito Dios. Ahora, hermanos, por supuesto que si Adán estuvo, como dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años, lo dijimos en el capítulo anterior, que la edad de Adán no es del día en que Dios le creó, sino la edad contada de Adán empieza el día que él transgredió el mandamiento de Dios, le falló a Dios, y junto a su mujer comieron del fruto del árbol prohibido. Ahí comienza la vida del Adán mortal, porque Dios le había dicho que no comiera del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Bendito Dios. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que entender, como humanos, como papá, los que somos papás, las mamás, los que son mamás, que cuando Caín mató a Abel, y Caín fue expulsado hacia tierras lejanas, Adán y Eva quedaron solos, y tiene que haber ocurrido, por lógica, un sentimiento de culpabilidad muy grande en ellos. Me refiero a Adán y Eva. Un sentimiento de culpa, de arrepentimiento, porque ahí yo creo que ahí terminaron de, digámoslo, de realmente darse cuenta del el resultado de haberle fallado a Dios. Creo que ahí
vivieron el momento como papá y como mamá de mucho dolor. Porque el hecho de que Dios expulsó a Caín de esa tierra, a tierra lejana, Abel había muerto y quedaron ellos los dos solos. Y cualquier hermana que haya sido, que sea mamá, cualquier hermano que sea papá, entenderá lo que para ese matrimonio, para esa pareja, significó la pérdida real de sus dos hijos. Y creo que ahí, en ese momento, realmente vivieron ellos en grande manera el arrepentimiento de lo que había ocurrido en sus vidas. Y sucedió también que Dios los sometió, hermanos, a Adán y Eva, a un proceso de pureza, de limpieza. Porque ya, no nos olvidemos, hermanos, que en el capítulo anteriores lo di a saber, que el tiempo que Adán y Eva estuvieron ahí en el paraíso, en la plenitud de la santidad en la que Dios los creó, ese tiempo bíblicamente no está contado. Adán y Eva, como así lo dijimos, pudieron haber estado años, decenas, siglos, hasta algunos miles de años ahí en el Edén. Mientras fuera del Edén las generaciones iban cubriendo la tierra. Por eso cuando Caín se fue a tierra lejana, por allá conoció a su mujer, ¿cierto? Engendró un hijo y construyó una ciudad. Eso nos da a entender que había tecnología y multitud de gente por todos lugares. ¿Y por qué Dios, hermanos, sometió desde el día en que Adán y Eva cayeron en transgresión, hasta que Eva quedó embarazada, digámoslo así, en cuyo vientre estaba formándose el cuerpecito de Set, transcurrieron 130 años. La Biblia no dice qué edad tenía Caín cuando dio muerte a Abel. Pensemos que tenía 20, tal vez 25, tal vez 30 años. Si hubiese tenido 30 años, significa que después de ese acontecimiento en que Caín dio muerte a Abel, de ahí hasta el nacimiento de Set, transcurrieron entonces 100 años en que Adán y Eva no tuvieron hijos. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque en ellos, en su mente, en su corazón, vivieron el arrepentimiento, porque su cuerpo ya era 100% humano, no como el cuerpo que tenían anteriormente, que pudieron haber vivido por la eternidad, en la plenitud de la santidad. Entonces, hermanos, además que cuando nació Set, 130 años desde el día que Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios, ya Luzbel ya no era el ángel más especial que había hecho Dios, ya se había rebelado contra Dios y ya la tierra estaba plagada de demonios y Satanás existía. Bendito Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que en esos 130 años que transcurrieron
desde la caída de Adán hasta el nacimiento de Set, ocurrieron muchas cosas en la tierra. El hombre que de las generaciones que iban creciendo fuera del Edén, se desbandó. Satanás tomó dominio de sus mentes, les enseñó a descubrir la hechicería, la brujería, el espiritismo y muchas cosas más. Entonces Dios, a partir de Set, quiso apartar un pueblo para él. Algo muy similar a lo que Dios hizo a partir del día en que llama a Abraham para escoger un pueblo de la descendencia de Abraham, escoger un pueblo para él, más o menos 300, tal vez 400 años después del diluvio. Bendito Dios. Porque Dios, hermano, siempre amó al hombre que Él creó. Y aun cuando el hombre se desbandó y Satanás empezó a destruir al hombre, llevándolo a muchas cosas apartado de Dios. Por eso, hermanos, es que dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Estoy leyendo Génesis capítulo 4, versículo 26. Porque ya, imagínense, habían transcurrido 130 años desde la caída de Adán hasta el día en que nació Set. Y por lo tanto, a ver si sale aquí. Bendito Dios. Y dice en el versículo 6 del capítulo 5, vivió Set 105 años y engendró a Enos. O sea, desde la caída de Adán hasta que Set engendra su primer hijo, transcurrieron 130 más 105, 235 años. Una muy buena cantidad de años. Bendito Dios. 235 años. Por lo tanto, imagínense, hermano, cómo ya las generaciones se habían multiplicado de grande manera sobre la tierra. Bendito Dios. Por eso, hermano, es que Dios quiso rescatar una generación especial para así apartar un pueblo para él. Por eso es que, habiendo Adán, al transgredir el mandamiento del Señor, caer en pecado, perdió toda su pureza, su santidad, y quedó convertido en un, igual Eva, quedaron ambos convertidos en un hombre y en una mujer pecadores. Y si no sabemos a qué edad Caín, cuántos años tenía de edad cuando decide matar a Abel. Tal vez 20, más seguramente 25, 30 años. Por lo tanto, hermanos, Dios sometió a Adán y Eva aproximadamente, o más o menos, 100 años. Algunos años más, algunos años menos tal vez, pero alrededor de 100 años a un proceso de pureza en que no engendraron hijos. ¿Por qué no engendraron hijos?
Porque ahí en Lucas, capítulo 3, versículo 34 al 38, ahí está la genealogía de Cristo. Bendito Dios. Y si retrocedemos, en Lucas, vamos a leer Lucas 34 al 30, Lucas capítulo 3, del versículo 34 al 38, para fundamentar mejor esto. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de, porque va retrocediendo hacia atrás, hijo de Nacor, hijo de Sem, de Serug, hijo de Ragán, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí, hermano, está claro que si Adán y Eva hubiesen tenido hijos, por ejemplo, cuando estaban en el Edén, entonces la genealogía de Cristo, tal vez de Set, habría pasado a alguno de esos supuestos hijos que habrían nacido en santidad, pero ellos no tuvieron hijos mientras vivieron en santidad. Era tal su santidad, como lo dijimos, que aun cuando estaban desnudos, no veían su desnudez. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanitos, si pasaron 235 años desde la caída de Adán hasta que a Set engendró a su primer hijo, llamado Enos. No es el profeta que fue arrebatado, ¿ya? Bendito Dios. Sucede, hermanos, que tenemos que entender que en 230 años en la tierra suceden muchas cosas. El propósito de esto, hermanos, es fundamental, conforme a lo que de Dios me ha sido dado, que esta generación que comenzó desde Set fueron los que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Así como de Cristo para acá existe el Evangelio, en ese tiempo antes del diluvio nos dice de qué manera si había algo así como alguna religión, pero desde el momento en que dice que comenzaron los dos hombres a invocar el nombre de Dios, es porque significa que el hombre empezó a buscar a Dios. Porque el propósito de Dios fue que de la generación de Set apartar un pueblo para él. De hecho, acabamos de verlo, Noé era de esa descendencia. Por eso dice hijo de Sem, hijo de Noé, porque como va hacia atrás, ¿cierto? Y si vemos quién era Noé, dice que era varón perfecto. No lo vamos a buscar, ¿no? Porque eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Por lo tanto, hermanos, queda claro que a partir de Set, Dios quiso apartar un pueblo para él. Porque ya el hombre se había desbandado completamente. Satanás, al diablo, hermanos, existe desde antes que Adán y Eva cayeran en transgresión. Cuando Dios creó a Adán y Eva,
aún Satanás, el diablo, no existía. Tampoco existían los demonios. En ese lapso de tiempo, desde que fueron creados por Dios hasta que cayeron, que como lo hemos dicho, pudieron aún transcurrir algunos miles de años, 1000, 2000, 3000 años, 4000, 5000 años, da lo mismo. ¿Ya? En ese lapso de tiempo fue que Satanás, Luzbel, ese ángel superior a todos, decidió rebelarse contra Dios. Si usted vio los capítulos anteriores, hay un capítulo donde damos a saber, conforme la palabra del Señor, que Luzbel estuvo muchas veces en el Edén, ahí donde estaba Adán y Eva, y de hecho el día en que decidió rebelarse contra Dios, ahí estaba. Por eso en Isaías 14 dice: subiré a lo alto, a los cielos, y en el monte de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, hay un hecho que a mí me hace tener muchas interrogantes y preocupaciones a la vez. Respecto del libro de Enoc. Bendito Dios. No tengo ninguna duda, hermanos, que Enoc, antes del diluvio, fue el varón más santo, más perfecto que existió en la tierra. Por eso fue arrebatado a los cielos sin ver muerte. Muy similar con lo que ocurrió con el profeta Elías. Bendito Dios. La diferencia es que sabemos de qué generación era hijo Enoc. El profeta Elías no aparece quiénes fueron sus padres. Bendito Dios. Misterios de Dios solamente, hermanos. Y sucede, hermanos, que hay una interpretación. Yo sé, hermanos, que el libro de Enoc fue encontrado en un viejo monasterio en el año 1850, en un viejo monasterio de Etiopía. Ahí fue encontrado el libro de Enoc. El original, no recuerdo si escrito en hebreo o arameo, y una copia traducido al idioma etíope. Y tengo entendido que esos libros están guardados en una biblioteca en Alejandría, en Egipto. Lo que no sé, hermanos, si esos libros están disponibles para que cualquiera vaya, los pida y los lea, o han habido personas que así lo han hecho, no lo sé. El tema es, hermanos, respecto a lo que dice Génesis 6. Dice, voy a leer, hermano, los primeros 6 versículos, para de ahí pasar al tema que quiero fundamentar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió
en su corazón. Vamos, hasta ahí vamos a llegar. Amados hermanos, así como el pueblo de Israel, cuya generación comenzó desde Abraham, Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob y a Esaú, y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas, de los cuales se generó el nacimiento del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así también, hermanos, a partir de Set, no con las leyes como Dios determinó darle leyes, estatutos y argumentos al pueblo de Israel, pero igual con algunos mandamientos. La Biblia, hermanos, como lo di a saber en capítulo anterior, tiene un misterio que da a saber lo justo y necesario. Y aun cuando sea lo justo y necesario, sin detalles mayormente, nosotros tenemos que decir amén. Así fue. No comenzar, hermano, a indagar, porque eso significa que no estamos creyendo en Dios. Es como lo que pasa en este tiempo, hermanos. Todas las enseñanzas de Cristo son simples, fáciles de entender. Pero igual hay hermanos que investigan en el Antiguo Testamento y así, hermano, y de hecho los teólogos lo hacen. Y hoy día tenemos, hermanos, que las enseñanzas de Cristo prácticamente pasaron a segundo o tercer grado, porque lo que interesa es qué dice tal teólogo respecto de las enseñanzas de Cristo. Así ocurrió, hermanos, en los tiempos a partir de Set. Habiendo Dios tratado de apartar un pueblo para él, ese pueblo, hermanos, son los llamados hijos de Dios. No son los ángeles caídos. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Tenemos que entender, hermanos, los demonios jamás han podido engendrar hijos. Satanás jamás ha podido engendrar hijos. Satanás y el anticristo y el falso profeta, que son los tres demonios más poderosos, aún siendo los más poderosos, no pueden engendrar hijos, porque todos ellos fueron ángeles de Dios, y los ángeles, los 210.000 millones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines que creó Dios, ninguno de ellos tiene órganos o genitales, órganos sexuales o genitales, porque no hay ángeles mujer. Gloria a Dios. Los ángeles, hermanos, tienen imagen de hombre, pero ellos no pueden procrear, porque el propósito de ellos no es ser padre y tener hijos. Nunca lo pudieron hacer. Y muchos miles o millones de ángeles, que fueron 70.000 millones, desde arcángeles hasta los más simples de los ángeles, simple en el sentido de poco poder o poca autoridad. Cuando se revela un tercio de la creación, que fueron 70.000 millones, al rebelarse contra Dios, Dios les quitó la belleza y la santidad y quedaron convertidos en seres viles, asquerosos, feos, terribles. Pero Dios no les quitó el poder. Y si bien es cierto, hermanos, siempre que en la tierra y aún en el espacio hay demonios que pueden materializarse. Cuando hay un capítulo de los anteriores, no recuerdo con qué número, pero no importa, el hermano que ha tenido la bendición de ver todos los capítulos lo sabe.
respecto a los ovnis, hermanos, ¿ya? Cómo demonios poderosos pueden materializarse como humanos, como la historia que conté de un amigo, ¿ya? Y que aún la que era su pareja todavía vive, y la que lo atendió a ese ser, pero ese ser, aunque tenía imagen de hombre, hermanos, no puede engendrar hijos, porque eso no les está permitido. Piense usted, hermanos, si del diluvio para acá hacen ya aproximadamente 4.500 años, más aproximadamente 1.300, 1.400 años del diluvio hasta la caída de Adán, significa, hermanos, porque estamos cerca del año 5.900, 5.850, 5.900, por ahí, desde que Dios, desde la caída de Adán, eso es. Por lo tanto, hermanos, olvídese usted de que los llamados aquí hijos de Dios fueran ángeles caídos. No, hermano, es una mala interpretación. No es que esté mal escrito, no. Es el conocimiento de Dios. Y si a Dios ese conocimiento se lo dio a este gusano, gloria a Dios por ello. Porque son cosas, hermano, que toda la gama de teólogos del mundo, que son muchos miles, en los últimos, por lo menos 5 o 6 siglos, nunca pudieron entender eso. Porque para entender esas cosas, hermano, primero hay que ser hijo de Dios, escogido de Dios, siervo de Dios. Y ese es el gran tema, hermano. Una vez más tengo que decirlo y queda claro. Este gusano es antiteólogo total, porque Dios así me ha creado. No me vengan a mí, nadie de esta tierra, a decirme que un ángel caído, convertido en Satanás, convertido en demonio, se iba a enamorar de las niñas hermosas y se iban a quedar con ella y engendrarle hijos. No, hermanos, no. Es la generación de Set, a la que Dios, por supuesto, que llamó hijos suyos, como al pueblo de Israel le ha sido llamado el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios al final desechó todas las bendiciones de Dios. Y nosotros, hermanos, de Cristo para acá, somos cristianos. Y todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro bendito Salvador, somos reconocidos como hijos de Dios. Así lo dice San Juan 1:12. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Esa es mi bendición, defender la verdad de Dios. Y en eso, bendito Dios, San Juan 1:12 dice, lo busco para leerlo como confirmación. Dice, más hablando de Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, así como la descendencia de Set fueron llamados hijos de Dios, así como la descendencia de Abraham fueron llamados el pueblo de Dios, y así como nosotros, hermanos, los que nos esforzamos por serle fiel a Cristo, somos llamados hijos de Dios. Nosotros sí, la generación de Set sí engendraban hijos. La generación del pueblo de Israel tuvieron
miles de hijos en todos los siglos. Y todos nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo, también hemos podido engendrar hijos. Por eso Dios constituyó el matrimonio a partir de Adán y Eva. Bendito Dios. Pero no, hermano, no es que ángeles caídos ya decidieron quedarse aquí en la tierra. No. Si los hermanos, aquí mismo donde leí dice, el versículo Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Por supuesto, hermano, porque la tierra en esos siglos estaba cubierta de un aire mucho más puro, y eso más puro, más lleno de oxígeno y de muchas cosas más. La tierra producía, hermano, las legumbres, las hortalizas, con mucho más vitaminas, minerales. Y eso hacía que en zonas, en áreas de la tierra, los seres crecieran más de lo normalmente así era. Lo mismo que ocurrió, hermanos, en los tiempos del pueblo Israel. ¿Se acuerda cuando Josué envió a unos varones a recorrer, a conocer la tierra más adelante y los pueblos? Y volvieron, hermanos, con unos racimos de uva que eran casi más altos que ellos mismos. Fruta inmensamente grande. Y dijeron, vimos gigantes, hombres, a cuyo... Había gigantes, hermano. No se olvide que David mató a Goliat, que era un gigante. Supuestamente 2,5 metros, 3 metros. Los hijos de Anac eran gigantes. Y no eran hijos de ángeles caídos. Gloria a Dios. Eran hijos, hermanos, de las mismas multitudes. Descendientes de Sem, de Cam o de Jafet. Bendito Dios. Como hombres normales. Pero gigantes. ¿Por qué crecían más? Porque esa tierra, hermano, eran tierras especiales. Las hortalizas, las legumbres eran mucho más poderosas en vitaminas, en minerales, en tantas cosas. El aire era más puro. Por lo tanto, el cuerpo humano, hermano, no estaba tan contaminado con tanta basura como hoy. La tierra está llena de contaminación. Bendito Dios. Eso es lo que ocurrió, hermanos. No pensemos en que los hijos de Dios eran hijos. Es una mala interpretación. Y es ahí, hermanos, donde a mí me entra la duda, porque conozco las maquinaciones de Satanás. Cuando Satanás, hermano, cuando Luzbel se rebeló contra Dios, yo me imagino, hermano, y con el temor a Dios que invade mi vida, lo voy a decir. Es muy posible, hermano, entiéndase eso. Tiene que haber habido alguna conversación entre Dios y Luzbel. Porque Dios decidió entregarle la tierra. ¿Ya? No le entregó algún otro planeta. Le entregó la tierra. Para a Satanás y a todos los demonios. De hecho, Dios, porque como Satanás, Luzbel se enamoró del Edén, Dios en las profundidades de la tierra creó el infierno y creó, hermanos, el abismo. Si usted lee el pasaje de Lázaro y el mendigo, perdón, del rico y el mendigo Lázaro, ahí cuando se produce la conversación del alma,
del rico que estaba en tormento, con el alma de Abraham, porque sucede, hermanos, que el alma del rico pidió ayuda a Abraham. Le dice, tengo 5 hermanos, envía a alguien que les avise para que ellos al morir no lleguen a este lugar. No lo voy a leer, hermano, para ganar tiempo. Y Abraham le dice, no, porque no puede pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá, porque una gran cima nos separa. Nótese que cima está escrito con S. Significa profundidad, hermanos. Y ese es el abismo. Es una profundidad muy grande, hermano. En visión de sueño, unos 30, 40 años atrás, Dios me mostró ese lugar. Parte del infierno y ese lugar. Es una grieta, una grieta muy ancha, de varios metros, hermanos, las paredes, y muy profunda. Ahí están prisioneros los cuerpos de todos los ángeles que cayeron. El cuerpo real de ellos, ahí está prisionero. Es lo que enseña el apóstol Judas y el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice, y que si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los ha guardado en prisiones eternas esperando el día del gran juicio. Ahí están. Por eso, hermanos, es que tenemos que entender que si ahí está prisionero el cuerpo real de los demonios tienen, hermanos, la cualidad, digámoslo así, de que puede su espíritu abandonar su cuerpo. Por eso los demonios aquí en la tierra no son visibles al ojo humano. Solamente pueden ser vistos en visión de sueños, si Dios así lo muestra, o con el don de vista espiritual. Y sucede, hermanos, que los ángeles, estos ángeles caídos, pueden materializarse, pero no pierden su cualidad en cuanto a que no pueden engendrar. Y sucede, hermanos, que dadas esas circunstancias, el hombre, hermanos, a veces hay cosas que cuesta entenderlas, hermanos, porque Dios es soberano. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a respetar la soberanía de Dios. Si ahí delante de nosotros hay un límite, una línea invisible, y vemos que de ahí para allá es la soberanía de Dios, el terreno privado de Dios, corresponde que lleguemos hasta ahí. He conocido hermanos que son enfermos de bíblico, quieren sabérselas todas, irreverentes, irrespetuosos, no tienen un gramo ni un milímetro, por dar una cifra, de temor a Dios en su mente, en su corazón. Son totalmente, hermanos, irrespetuosos con Dios. Quieren sabérselas todas y se creen sabios. Y en ellos veo cumplido la enseñanza del apóstol Pablo cuando dice ahí en Corintios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Bendito Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender que si el propósito de Dios fue dejar establecido lo justo y necesario, así lo quiso Dios. Amén. Amén. Creamos en lo que está escrito aquí, hermanos. Y porque sucede, hermanos, que esto tiene fiel cumplimiento. Los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. Esto, hermano, es una verdad que no tiene límites. Fundamento Amós 3:7. ¿Qué dice ahí?
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bendito Dios. Esto no significa, hermanos, que yo me crea profeta. Líbreme el Señor, porque Dios, hermano, me ha guardado y no existe la vanidad respecto al conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, que con gozo en mi mente y en mi corazón, me hago llamar gusano, porque eso somos, hermanos. Si hoy día, hermanos, los apóstatas se creen grandes. No, hermano, gusanos de la tierra, eso somos. Si Dios no hubiera hecho algo en bien de nosotros, nada seríamos, hermanos. Por eso, hermanitos, volviendo un poco al tema. Qué importante entender lo que ocurrió, hermanos, en la generación de Set. ¿Por qué? Porque, como lo dije, Dios determinó, hermanos, que desde el día de la caída de Adán, cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, desde ahí hasta el juicio final, serán 7.000 años. Ya van, hermanos, algo así como 5.850, 5.900 años. De hecho, en el libro de Enoch está escrito que en la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo en que estamos, será la resurrección y arrebatamiento. O sea, el término de la era cristiana, la venida del Señor a buscar su pueblo. Y la primera mitad se cumplirá el año 2050, o sea, en 28 años más. Eso es lo que falta, hermanos, porque faltan aproximadamente 10, 12, 15 profecías que cumplirse para que el Señor venga. Bendito Dios. Y hubo, hermanos, yo me imagino como así, lo dije hace un rato, que hubo una conversación, hermanos, entre Dios y Luzbel. Cuando ya se había rebelado contra Dios, y Dios determinó, hermanos, 7.000 años más adelante. No se olvide usted, unos días, tal vez una semana antes de la próxima venida de Cristo, del arrebatamiento, Satanás va a ser atado. La profecía está en Ezequiel 32. Por eso Jesús en San Mateo 24 dice que enviará a sus ángeles y escogerán a sus escogidos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. La profecía, hermanos, para entenderlo está en Ezequiel 32. Porque Satanás, hermano, tiene que ser atado antes del arrebatamiento. A mí no me interesa lo que algunos teólogos, yo sé que hay teólogos que dicen que va a ser atado después. A mí me interesa lo que de Dios he recibido y de eso doy. Bendiciones de Dios. Y desde ahí, 1000 años va a estar atado y luego va a ser suelto por un poco de tiempo. Tal vez 20, 30, no creo más de 40 años. Bendito Dios. Y al cumplirse los 7000 años, ahí viene el juicio final. Y Satanás y los demonios saben que van a ser lanzados al lago de fuego. Bendito Dios. El lago de fuego, hermano, durante la batalla de Armagedón, unos años después del arrebatamiento, el lago de fuego va a ser creado al sur de Jerusalén, en el valle ahí en el valle del Megiddo. Se llama lago de fuego porque va a estar en la superficie. En vez de agua,
es fuego. Y durante el milenio, hermano, ahí va a estar. Miren lo que dice al final del libro del profeta Isaías. Bendito Dios. Porque ahí van a ser lanzados, hermanos, las almas de todos los millones de soldados que mueren en la batalla, y además van a también a muchos millones de personas. Dice, esto va a ser durante el milenio. El milenio, hermanos, no, en la tierra no es para nosotros. Nosotros vamos a estar en el cielo, en las moradas que Cristo tiene preparadas. Durante el milenio es el pueblo de Israel el que tiene que tener cuentas y tener, sacar a luz las cuentas pendientes que tiene con Dios. Durante los 1000 años en la tierra, dice Isaías 66, 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Porque ahí van a ser lanzadas, hermanos, las almas de todos los millones de soldados de todo el mundo que estén ahí en la batalla del Armagedón, guerreando con Cristo. La batalla, por supuesto, la gana Cristo, y ahí van a ser lanzados, bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios en su sola potestad, en su soberanía, determinó, hermanos, que Satanás se moviera aquí en la tierra con sus millones de demonios hasta que se cumplan 7000 años. Desde la caída de Adán hasta el juicio final. El juicio final será después del milenio. Bendito Dios. Y ahí se cumplirán los 7000 años. Dios pudo haber exterminado a Satanás y todo su ejército de demonios al comienzo, cuando cayeron. Pero eso es lo que tenemos que entender, hermanitos. Dios es soberano y hace como Él quiere, y no le pregunta al hombre. Bendito Dios. En las muchas revelaciones que Dios me ha dado, jamás voy a preguntarle a Dios algo que sé y entiendo que corresponde a su sola soberanía. Es como cuando me fue enseñado, hermano, la multiplicación de tantos cuerpos desde Adán, tantos cuerpos desde Eva. No me fue dada la cantidad, pero tampoco nunca me he interesado en preguntarle cuántos hombres fueron, cuántas mujeres fueron. ¿Para qué, hermanos? Eso es respetar la soberanía de Dios. Y el hombre que no tiene el temor a Dios en su mente, en su corazón, es imposible, hermano, que respete la soberanía de Dios. Pero para ser hombre o mujer temeroso de Dios, tiene que tener, hermano, el Espíritu Santo. Porque el hombre que no tiene el Espíritu Santo es imposible, hermano, que sienta temor, respeto por Dios. Por eso hoy día, hermanos, el Evangelio de Cristo en los púlpitos hay muchos contumaces, atrevidos, hermanos, que pretenden, que tienen muchos de ellos 2/3 de la Biblia metida en la cabeza, por no decir la Biblia entera. Y quieren sabérselas todas. Y de repente, hermano, bueno, he sabido de hombres, hermanos, que se metieron a estudiar parapsicología
metafísica, ciencia oculta. La ciencia oculta, hermanos, son el espiritismo, la magia y la hechicería. Porque querían saber más. Bendito Dios, líbreme el Señor. Líbrenos el Señor, hermanos, de caer en esa vanidad. Porque Satanás usa la vanidad del hombre. Muchos hombres, ¿cuántos hombres hoy día están ejerciendo el pastorado, hermano? Solamente en este país, de Arica a Punta Arenas, estoy seguro, hermano, más de la mitad, tal vez 2/3 de todos los pastores que en este país están desde Arica a Punta Arenas, tal vez 2/3, hermano, por lo menos, no los ha puesto el Señor. Porque hoy día, hermanos, hay hombres que porque tienen sabiduría se creen con el derecho de decidir qué hacer, cómo vivir y en qué puesto ubicarse dentro del Evangelio. Y como Satanás, hermano, ha hecho que hombres hayan creado los famosos institutos bíblicos, hermano, si usted no quiere entender que los institutos bíblicos son de verdad casas de Satanás, busque aquí en la Biblia donde Dios dice que para entender su palabra hay que ir a un instituto bíblico. Bendito Dios. Los hombres, hermanos, han inventado 3 ciencias para poder tratar de entender la Biblia: homilética, hermenéutica y escatología. Esas 3 ciencias, para mi Dios bendito, son basura. Basura, basura, basura. Dios a mí no me dijo nunca, entra a un instituto bíblico para que aprendas de mi palabra. Él envió, hermano, ángeles. Él me reveló. Porque así es Dios, hermanos. Dios se mueve conforme a su propósito y conforme a su conocimiento. Y esta es mi bendición. Gústele a quien le guste. Si alguien no quiere creer, no importa. Pero a lo mejor, hermano, si no crees ahora, a lo mejor cuando quieras creer, va a ser tarde. Va a ser tarde porque a lo mejor este gusano a muchos que están espiritualmente metidos en el lodo cenagoso o están en una laguna o espiritual ahogándose, casi muriendo espiritualmente. A lo mejor este gusano, la acción de Dios, les está tirando una cuerda, un salvavidas. Yo no sé, hermanos, si en algún otro lugar hay un varón a quien Dios le haya revelado tanto como a este gusano. Ojalá hayan otros, y me gozaría un día de conocer a un varón. Me gozaría mucho, lo abrazaría con toda mi fuerza. Porque en mí no hay envidia, no hay egoísmo. ¿Sabe lo que hay, hermano? Un gran temor a Dios, pero también un gran amor por mis hermanos. Por eso, hermano, cuando hablo aquí, lo hago con énfasis, con vehemencia, porque quiero, hermanos, y me da pena, hermanos, que capítulos tan importantes, hermanos, que este gusano aquí con mi hermano Jorge hemos grabado, como que no hay interés en verlo, hermano. Pero no importa. Si a mi Cristo bendito lo despreciaron, lo tomaron prisionero, lo azotaron, lo escupieron, lo abofetearon y terminaron crucificándolo en una cruz. ¿Qué puedo esperar yo, hermano? ¿Qué puedo esperar yo? Lo único que me queda, lo único que resta, hermano, es obedecer al Señor. Obedecer al Señor y hacer su voluntad. Esa es mi bendición. Bendito Dios. Con esto, hermanos, estaríamos ya terminando este capítulo. Y reitero, hermano, analice usted la generación de Set.
Compárela con la historia del pueblo de Israel y con la historia del pueblo cristiano. Usted, yo, millones en este tiempo. Son tres historias muy similares, donde Dios quiso salvar al hombre. Los hijos de Dios, hermanos, son descendientes de Set. Así como Dios al pueblo de Israel le prohibió mezclarse con mujeres de los amonitas, de los moabitas, y a Salomón mismo le prohibió mezclarse con mujeres de los faraones, y Salomón desobedeció y se casó con una de las hijas de uno de los faraones, así también Dios a esta generación de Set, Dios les prohibió, hermanos, que se casaran con cualquier mujer. Pero el hombre, una vez más, ese pueblo le desobedeció a Dios, y al final solamente Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, eran 8, por eso en el diluvio llegaron solamente 8 a salvarse. Bendito Dios, y no más. Y si Noé, que tenía muchos sobrinos y sobrinas, si hubiese, por no ver morir el hijo de una sobrina o de un sobrino, un bebito chiquito, si tan solo un bebito chiquito lo hubiese metido en el arca para no verlo morir, habría estado desobedeciendo a Dios. Bendito Dios. Este ha sido, hermano, el capítulo 27. La generación a partir de Set. La primera historia, hermanos, bíblica y acontecimiento real de que Dios, fue la primera vez que Dios quiso en la tierra apartar un pueblo para Él. Esa fue la primera vez. Después del diluvio, como pasó lo mismo, hermano, que el hombre se desbandó, cayó en las redes de Satanás y en desobediencia, Dios por segunda vez trató de apartar un pueblo para Él, el pueblo Israel. Y como el pueblo Israel igual cayó en lo mismo, le falló a Dios, en la tercera y última, Dios envió a Jesucristo su Hijo. Y nosotros, si nos hacemos llamar cristianos, es porque significa que seguimos a Cristo. Eso haga usted, mi hermano. No pretenda, hermanito, llenarse de sabiduría. En este tiempo, hermano, en esta semana que pasó, pude, hermano, entender por qué hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice: la mucha letra mata. ¿Sabe por qué, hermano? Porque unos compañeros de trabajo, 2 de ellos, son enfermos de bíblico, hermano. Sobre todo uno de ellos, más que el otro, quieren sabérselas todas. Pero, hermano, ese varón que quiere sabérselas todas y es totalmente irreverente y respetuoso con Dios, nunca se ha parado en una esquina, hermano, a predicar la palabra del Señor. Él quiere predicar en los púlpitos y despotrica contra los pastores porque a él no lo quiere, hermano. Él quiere estar ahí arriba, porque este libro, hermano, se lo sabe casi todo, pero no tiene nada de Dios. Y puedo entender, hermano, que cuando un hombre aquí en la tierra se propone ser sabio, al final, hermano, su vida, su mente es pura palabra, pura letra, pero muerto espiritualmente. Y ahí he podido entender, hermano, porque he escuchado en muchas veces a hombres decir que la mucha letra mata, pero mata la ignorancia. Ignorante es el hombre que se propone a sí mismo ser sabio. Bendito Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Este ha sido el capítulo 27. Un abrazo
fraternal en el amor del Señor para todos ustedes. Y Dios les bendiga y las más ricas bendiciones para todos. Amén.